Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024. Lo prometido es deuda, George, nuevamente con nosotros juntos. Digo que lo prometido es deuda porque en entregas anteriores había yo hablado de los intelectuales y su papel tanto de protesta en regímenes autoritarios como intelectuales orgánicos, los que pertenecen al régimen y lo van guiando para conducir a un país. Y ahora hemos querido, en alusión a aquella ocasión en la que hablé de estos intelectuales, por lo menos en México, que todo mundo identifica como Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, y que asesorando a Xóchitl Gálvez, pues están dando al traste con todo, y que además también al haber propuesto esta alianza entre las tres principales fuerzas políticas del país, PRI, PAN, PRD, pues la verdad es que han hecho un amasijo bastante complicado, derecha, izquierda, centro derecha, principios distintos, historias disímbolas y por sobre todo confrontados. Y yo en aquella oportunidad decía que me reía mucho de estos pseudo intelectuales que son más modernos, que están vigentes, entre comillas, y por eso comprometí este espacio de George Dylan para hablar del papel que juegan justamente los intelectuales, tanto en las revoluciones, frente a un régimen autoritario y frente a los gobiernos en transición. Así que, pues bueno, tú delimitas, tú nos dices por dónde empezamos y por dónde vamos a continuar la charla para analizar a los intelectuales. Me parece curioso porque más bien no solo frente a los regímenes nacientes o en boga, sino también con ellos, ¿no? De juntos. O sea, o fundamentan o hacen los cimientos de la ideología que llega al poder. Sí, yo hablaba al principio de que, pues sí, lo mismo desde la oposición que llegando al poder, por ejemplo, en el caso de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, cómo se arrastraron durante los gobiernos neoliberales, doctrina que ellos también abrazan, y ahora que ha llegado un gobierno de izquierda al poder, se muestran ahora sí plenamente libres, críticos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que durante esos por lo menos 3, 4 regímenes neoliberales, empezando mmm, Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, que abrazan el neoliberalismo, estos pseudointelectuales pues estuvieron apoyando al régimen, hablando de apertura y advirtiendo en cada elección sexenal que la izquierda y muy particularmente Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Por eso también decía cómo los intelectuales desde el régimen ayudan a sostenerlo porque pues su mayor fuente de ingresos son los poderosos. Pues sí, pero prácticamente el discurso era, Andrés Manuel es un peligro para México, ahí viene, hay que tener cuidado, nos vamos a morir, vamos a ser Venezuela. Uf, no ganó, hay que seguir siendo la misma basura que hemos sido durante todos estos años. Y luego ahí viene otra vez Andrés Manuel, es un peligro para México, nos vamos a hacer Venezuela, vamos a empobrecer al país. Los rusos también, el comunismo más recientemente. Ajá, no ganó, sigamos siendo lo mismo. Y no hay ningún cambio real y las ideas siguen siendo exactamente las mismas. La libertad, igualdad y fraternidad se sigue en el discurso, pero naturalmente, como dijimos el programa anterior, la libertad no es para todos, la igualdad no es entre todos, y así Y ha la sido. fraternidad brilla por su ausencia. En fin, bueno, ¿desde dónde quieres que empecemos este análisis? Yo había dicho en aquella oportunidad, en aquel programa en el que me refería a este tema, que pues abarcaríamos un poquito parte de la historia y de otros países como para aterrizar en el nuestro y ver más o menos las diferencias si es que las hay y ver en todo caso qué tipo de intelectuales tiene la 4T, por ejemplo, y cuáles se están construyendo, están en proceso de maduración para, como tú bien dices, guiar ya en el poder a un nuevo gobierno que pues sí se muestra muy de cara a la sociedad,
pero es imposible que en 6 años llene todos los vacíos y los retrasos que venimos cargando. Pues naturalmente, los ideólogos siempre buscan más que nada el poder o estar dentro de la cúpula de ese O poder. ser el poder detrás del poder, del También. trono. Pero más que nada es simplemente la simple lógica de lo que lo que hemos mencionado antes, es el quítate tú para ponerme yo y Sí, se como lo acabó. dice el laberinto azul también. Así ha sido desde la Revolución Francesa al quitar la monarquía para la soberanía popular, pasando por eh, también quitar al zar para entrar los bolcheviques, quitar al imperio para que entre Mao, quitar a Porfirio para que entre Madero, quitar no recuerdo el nombre del presidente de Cuba para que se quede Fidel. Pues era un régimen proamericano y de repente llega Fidel y pues lo Y su desconocemos. revolución. Y que se vuelve un traidor a la causa comunista, ¿no? Porque se instauró en el poder, pero ni siquiera fue una versión estalinista ni nada similar Bueno, que se pudiera muy a decir. la latinoamericana, ¿no? Porque en términos generales Centro y Sudamérica pues ha estado inmerso entre algunos países que sí tuvieron una independencia muy belicosa, otros cuya transición a la independencia fue más pacífica, y en adelante algunos países también, algunas naciones que tuvieron que transitar de golpes de Estado militares a incipientes democracias, y cuando se derrumba todo, de nuevo otro golpe militar, etcétera. Es una historia muy convulsa que no habla de continuidad, que no habla de dar la oportunidad, ya sea si es un régimen autoritario, pues bueno, abusa y se arma la revolución. Además de que tampoco llevan un objetivo común. En el discurso lo encuentras y te lo dicen tajantemente y está ahí Sí, los prácticamente. valores, principios de libertad, igualdad, fraternidad, justicia, etcétera. O la comuna del comunismo o el nacionalsocialismo también eso también es una ideología y eso también tuvo sus En ideas y sus Alemania. ideólogos, desde Franco hasta Mussolini, desde Mao, de Lenin, de Bolívar, de Madero, ya lo mencionábamos. Todos tienen esas ideas que encumbran y que dicen vamos a luchar por eso, pero al final simplemente es llegar al poder, derrumbar las instituciones que existan, sirvan o no, y tengo el poder absoluto y hasta ahí se acaba la cosa y la libertad, la igualdad y la fraternidad no es entre todos. Bueno, pero antes de que pasemos a la historia, ya que estás tocando y abordando este tema, al actual presidente se le acusa mucho justamente de estar destrozando las instituciones, de no respetarlas, de acotar las libertades, incluso en los medios de comunicación, aunque hasta la fecha ninguno hemos visto que, debido a su influencia, como sí ocurría en regímenes anteriores, se haya echado de su trabajo algún periodista o haya sido asesinado por el régimen como sí ocurría antaño, O censurado. o censurado, por ejemplo, o comprado, o cooptado, ¿no? Que también en la época dorada del PRI, pues su filosofía, su ideología era vengan para todos, vengan para acá todos, que a todos nos hizo justicia la revolución, nada más no te pongas en contra, porque entonces sí no te toca un pedazo del pastel. Ahí van las migajas, pero bueno, es lo que decían mucho del PRI. Bueno, será un mal gobierno, un mal partido, y serán muy corruptos sus integrantes, pero por lo menos salpican. Y Sí, eso era la cooptación o darle a la sociedad un poquito de atole con el dedo, pero, pero no pasaba de eso. Con eso no se supera una sociedad, porque a final de cuentas, pues el grueso, la mayoría, va a seguir transitando por la pobreza sin mayores expectativas. Pero te decía, Andrés Manuel lo califican de ser un tipo que está destruyendo las instituciones, que ataca la libertad de expresión y que utiliza el poder para atacar a sus adversarios y aplastarlos. ¿Tú lo ves así en términos reales? pues realmente no, el discurso ha sido de igual, digo, De la de oposición, la oposición ha para sido justificarse justificar su vaya, proceder. no solo su proceder, sino su actuar a lo largo de las últimas décadas, pero realmente no se le ve algo que sea concreto y sustancioso con lo cual atacar a Andrés Manuel. O sea, tendrán sus pequeñas cositas en las que Andrés Manuel los habrá atacado, pero realmente
pues, es una lucha entre, digamos, el que está en el poder actualmente contra la cúpula que estaba, Y política, circunscrita a lo naturalmente. político, no, no con agresiones físicas como antaño se hacía, ¿no? Sí, no hay marchas ni nadie luchando por eso o con ellos, digamos. Sí, es bastante peculiar ver cómo en los mítines realmente no consiguen el número de simpatizantes de oposición a Andrés Manuel lo suficientemente grande como para que sean significativos. Deben naturalmente ser tomados en cuenta como la minoría que son ahora, cuando mucho tiempo pues esta minoría de los todopoderosos mandataban sobre el resto. Pero bueno, ya entraremos en el caso México más adelante. Ahora sí, vamos a remitirnos a la historia y por dónde quieres empezar. Sí, a lo que todos referimos o deberíamos referir en cuanto hablamos de discurso y de ideas que promovieron el movimiento de una revolución ideológica, yo diría que sería, como dijimos, la Revolución Francesa, que es igual libertad, igualdad y fraternidad, la soberanía popular, el contrato social, este, Eso planteaban los ideólogos, ¿quiénes fueron? que fue Montesquieu, Rousseau, Diderot, era la división de poderes, lo que debe hacer un soberano, como puesto por el pueblo, ya no por Dios. Una monarquía constitucional. Ujú. E incluso después pasar no de una monarquía constitucional, sino a parlamentaria, y luego eventualmente a que se quedara solamente el parlamento y se volviera una república. Entonces todas esas ideas se conjuntaron para crear un discurso que pasó de ser un discurso religioso, que era lo que fundamentaba el poder, a pasar a ser un discurso nacionalista, que era la patria, la nación, la bandera, todas estas ideas Los símbolos. los símbolos, esta simbología que sustituyó a la cruz, Dios y la Virgen, por decirlo, fue lo que instauró en la mente del ciudadano el tener una forma de cohesión, y después empezaron nuevas revoluciones, llegaron nuevas revoluciones como Marx, como Lenin, que lo continuó e intentó instaurar su idea de Estado ya en Rusia, ¿no? Que al final, pues, lo que le podemos achacar a Lenin es, pues sí, instauraste el estado del paraíso del proletariado, pero a causa de una guerra civil rusa y 10 millones de muertos, ¿no? En medio. Y al final, lo único que pasó es que llegó Stalin y se convirtió en un monarca absoluto, un nuevo zar, y realmente no hubo una gran revolución ahí. Claro, como te decía la vez anterior, pues, en la década del 60 y 70 se vivía muy bien en la Unión Soviética Por por, los niveles de bienestar. por los niveles de bienestar, que era, pues, el proletario trabaja de 7 a 12, acaba, y el resto, pues, es tu problema, ¿no? Y satisfechas tus necesidades. Es- Pero antes de que abandonemos Francia, estos ideólogos, Montesquieu, Robespierre, etcétera, a final de cuentas, como ideólogos, algunos llegan al poder y ¿qué hacen con él? ejercerlo, como diría Fidel, ejercerlo, es decir, matar a todos los que no piensan como yo, Se vuelven tiranos, autoritarios. justificados en la ideología. Pero era una ideología que de origen te hablaba de, otra vez, fraternidad, igualdad, libertad. Pero eso solo está en el discurso, en la narrativa, en lo que le cuento. Quien se lo tiene que creer es los de abajo, no el que está arriba. El que está arriba está poca madre porque está arriba, y los de abajo son los que tienen que creer esa narrativa, ese discurso, para entonces sostener al que está arriba. Fíjate, ¿cómo distinguimos a un ideólogo de un filósofo? Y te lo planteo por lo siguiente. En la antigua Grecia se decía que un filósofo no estaba preparado para gobernar. Repudiaban que los filósofos pudiesen tener un poco de poder, porque no estaban preparados. No tenían la energía suficiente como para tomar decisiones radicales o extremas, diríamos elegantemente, pero que son mátalos en caliente al estilo Porfirio Díaz. Pon orden. Ellos no abordaban esta idea de Pero la poner diferencia orden. entre filósofo e ideólogo, La diferencia entre filósofo e ideólogo sería que el ideólogo te crea un discurso para fundamentar una causa. una causa, y el filósofo se pregunta el por qué. Primero, cómo llegar a esa causa, hacerla justa,
justa, correcta para todos, éticamente, o sea, que A tiene fin de ganar adeptos. adeptos que sean en búsqueda del fin mayor y felicidad, como decía Aristóteles, pero al mismo tiempo Platón en la República te dice que el rey filósofo sí es el que debe gobernar, pero tampoco es como que sea la mejor opción, porque siempre ante cualquier problema que se ostente que le llegue, debe preguntarse cuál es el bien mayor, qué es lo más moral, lo más ético, cuál es lo que debo hacer para... Toma decisiones con base en los valores. Sí, y aún así, una vez que llegues a una solución, quizás estés equivocado. Así que también debes tener en cuenta ese error y volver sobre el error. Muy dialécticamente analizarlo una y otra vez. Exactamente, y ese juego dialéctico jamás termina. Entonces no va a tomar ninguna definición mientras el pueblo se le cae a pedazos o ya lo tumbaron del poder. Así Porque es. no se va a tentar el corazón o la mente pensándolo antes que poner orden en un pueblo que está revuelto. Por eso no funcionaba la República y la mayoría de los textos de la República de Platón terminaban diciendo, pues esto es un buen planteamiento, pero lo veremos en alguna otra ocasión. Bueno, ya vimos a griegos, ya vimos a los franceses, ¿quién sigue? En esos dos movimientos, bueno, pues que podríamos a los filósofos, no sé si colgarles el título de intelectuales de la época. Fueron los intelectuales de la época abandonando, gracias a la Ilustración, su objetivo. El objetivo de la filosofía era preguntarse por el ser, por la vida, por el universo, y de repente, como dice Nietzsche, todo eso fue derrumbado, y entonces nos movemos la cosmovisión hacia el hombre, un geocentrismo, sí, y etnocentrismo, y ese es el centro del universo, eso es lo que debemos analizar, deja a Dios de lado. No solo el hombre es el centro, sino que debemos fundamentarlo y hacerlo partícipe de la sociedad y de la idea del bien para complementar, digamos, el mundo. Porque el hombre es el que funda el mundo y él ya no al revés. Bueno, Nietzsche no es fortuito que diga, Dios ha muerto, viva el superhombre. Pero también dice, pero nosotros lo hemos matado. ¿Cómo pasaremos nosotros a la historia al haber matado a Dios? Pues no sé si se refería a la época en la que él vivía o efectivamente al pasaje bíblico. Se refería a la época en la que vivía, dado el auge que tuvo la ilustración y que todas estas ideas que vienen de la Revolución Francesa, se da cuenta de que Dios ha pasado a segundo plano, el hombre es el centro, y realmente ser el centro no lo hace bueno, ya no tiene una guía moral, una ética que lo guíe, que lo Ni lo hace sabio. focalice, no lo hace sabio, abandona cualquier este símbolo de humanismo. Bueno, tampoco el hecho de creer en un poder superior, le llamen Dios y tenga el nombre que tenga, tampoco lo hace infalible a ningún gobernante. No, pero en lo que Le hace adoptar ciertos principios, nada más. a lo que se refería Nietzsche era a eso, ¿no? O sea, el hombre ha matado a Dios, pero realmente no en búsqueda de algo mejor, simplemente lo ha asesinado por el simple capricho de saber que puede. De que puede y que puede, y preguntándose ahora, No, viva más bien que no, que ni siquiera se preguntó si debía matarlo o qué iba a hacer después. Lo mató y se acabó. sin un plan alternativo. Así es. Bueno, ¿y cómo llenas ese vacío? ¿Cómo lo llenó? Porque, bueno, nos vamos a saltar, por ejemplo, ya que estamos hablando de Dios y esto, no solo en los regímenes hay intelectuales y revoluciones o luchas por mayores libertades, sino, por ejemplo, también en la religión. Y yo me quiero referir pues a Lutero y a Calvino, que también arman su revolución y son los intelectuales de una transformación en la Iglesia católica. Y cuéntanos un poquito de esto para ver cómo se dio esa intelectualidad en un estado, o por lo menos si no era estado todavía, en un régimen clerical que por lo menos se domina a ellos mismos en todo el mundo o en las partes en las que tiene influencia y que trata de gobernarlos con unas reglas y sin embargo aparecen Lutero y Calvino y lo dan todo al traste para el sistema establecido. Es muy curioso porque podemos decir que si no fuera por Lutero y por Calvino no tendríamos la Revolución Francesa. No tendríamos estas ideas de igualdad, libertad y fraternidad.
¿En qué Porque, consistían las ideas de estos intelectuales religiosos? porque en la época feudal pues, él era el rey, Dios era quien lo nombraba como rey y se acabó la historia, ¿no? Llega Lutero y se empieza a dar cuenta de que hay un nuevo negocio que está populando por el lugar, que es la venta de indulgencias, ¿no? El perdón a peque los ahora y pecados. pague después. O quizá En- no pagues, ¿no? no, o sea, tienes que pagar porque, o sea, el No, me perdón no es refiero gratis. a que, bueno, compras tu indulgencia, pero ya no pagas el pecado. Pues depende de cuánto dinero tengas, porque eran 5000 años en el purgatorio y pues eran pues, una... Humanos, todo demasiado humano. Ujú. Como decía Nietzsche también en alguno de sus libros, ¿no? Humano, demasiado humano. Sí, ya no pasas 5000, pasas 4500, depende de lo que me diste, ¿no? Bien. ¿Y qué dice Lutero? Lutero dice que esto no puede ser posible, cómo está jugando de esta forma con la fe. Entonces envía una carta al Papa ignorando que el Papa es el que manda a vender las indulgencias, no le responde, va al Vaticano a verlo y se da cuenta que justo en la Capilla Sixtina, fuera de ella, están los frailes contratando prostitutas, están tirados en el piso, Ebrios. alcoholizados, drogados, no sé, y se da cuenta que toda esta corrupción que sufre la iglesia viene desde el papado, desde la cúpula, digamos. Y entonces lo que él plantea es una revolución de la fe, que es volver a vivir, o más bien vivir de acuerdo con la escritura, con la enseñanza de Cristo, etcétera. Bueno, es que teóricamente, vamos, para empezar, Jesús no funda ninguna iglesia. Simplemente dice que donde estén dos o tres hablando de mí u orando, ahí estoy yo, y eso es iglesia. Eso es una parte de lo que habla Lutero. En ninguna parte de la Biblia, dentro de sus 95 tesis y los escritos que tuvo posterior, en ninguna parte de la Biblia existe eso que dice Pedro, sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Eso no existe, dice Lutero. No, bueno, es que sí Que se era, lo dice a Pedro. Tú pero, eres Pedro, la roca, la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no necesariamente le dijo a Pedro, funda una iglesia, la voy a fundar yo Jesús, no tú. Es decir, si lo trasladamos al ámbito espiritual dirían, bueno, Jesús es la fe, el Espíritu Santo. Tú eres una piedra, te voy a dotar del alma, de mi conocimiento, de mi fe, de mi sabiduría, de mi amor, y eso será, tú serás el templo en donde voy a depositar todas mis capacidades. Interpretación personal, pues cada cual tendrá la suya, pero no nos detengamos en ese debate porque si no, no vamos a llegar hasta donde queremos analizando a todos los que buscamos. ¿Y Calvino? Bueno, ¿qué pasa con Lutero? Se da cuenta de la barbarie que se ha convertido la iglesia y qué tanto influye para su cambio. demasiado. También la creación de la imprenta es algo que hace posible esta revolución, porque entonces Lutero puede leer la Biblia, caso. En la época no todos podían leer la Biblia, ahora Lutero puede leer la Biblia y todos pueden leer lo que dice Lutero. Lutero era un revolucionario, no solo empezó a dar las misas en alemán en lugar de latín, sino que postuló sus 95 tesis afuera de su iglesia, en la que era esta postulación de que la iglesia es corrupta, la indulgencia no está justificada en la Biblia, hay que vivir de acuerdo con la Biblia y hay que renunciar al Papa. Todos los reyes de Europa se pusieron de su lado, algunos, por ejemplo Carlos V no. Eh, Pero se pusieron de su lado por verdadera fe y afán de renovación o porque ya no querían darle tributo a la iglesia. Básicamente era porque ya no querían darle tributo, porque los súbditos les daban el diezmo, mandaban el diezmo a Roma y aparte los reyes tenían que darle también un porcentaje a la iglesia por ser la iglesia de Roma y estar justificados, ¿no? en el nombre de Dios. Bueno, es Por, que era parte de su legitimidad, ¿no? Es decir, el poder que yo tengo como rey me lo otorga Dios. Pero si no tengo una institución y un ser humano como el Papa que me convalide, pues el pueblo va a dudar de mí y a lo mejor me revocan el mandato. sí, pero si tampoco en una mínima cosa desobedezco al Papa, también me puede mandar a la gente, a escandalizar a la gente para que me quite del poder. Bueno, el poder en ese entonces de la iglesia
cosa que pasó en las cruzadas. El Papa mandó a las cruzadas, cuando fue la conquista de Castilla y Aragón, la reconquista de España, el Papa convocó a la cruzada para ir a pelear con los musulmanes, este, y había excomunión para aquel que no fuera. Bueno, insisto, el poder de la Iglesia entonces hoy sigue vigente, aunque más sutil, ya no te ordena, quiero creer, ir a morir en nombre de Dios. Y bueno, sí, ahí están los ultraderechistas, ¿no? Pero bueno, ese No, es otro cantar que también hablaremos en otra ocasión. ahora vamos a morir por la democracia y la libertad. Bueno, antes de quedarnos con Lutero y pasar a Calvino, Lutero prácticamente da un golpe de estado a la Iglesia con sus ideas y con sus postulados. Ideólogo también de una revolución espiritual. Eso era lo que él buscaba, hacer una revolución de fe con vuelta hacia la verdadera escritura, a la verdadera interpretación de la escritura, Y su esencia. en su esencia y a la enseñanza de Jesús, ¿no? Entonces lo que plantea Lutero básicamente es el mito bíblico en el Génesis, en la expulsión del Génesis te lo dice muy claro, te vas a ganar el sustento con el sudor de tu frente, entonces la única forma de alabar a Dios no es rezando, es trabajar. Y Calvino vino a apoyar a Lutero, a decir no solo tienes que trabajar, sino que tienes que enriquecerte. Entre más te enriquezcas es la forma en que demuestras tu amor a Dios. Pero, dice Calvino, no te puedes enriquecer y se acabó. Tú solo. Ajá, tienes que crecer, enriquecerte en comuna. Si tú ya llegaste a cierto nivel de riqueza, debes ayudar al que está abajo a subir a tu nivel y ese al siguiente, y eventualmente cuando todos estemos en un nivel de igualdad, entonces Dios nos abrirá las puertas del paraíso y entraremos. Sobre todo porque aquellos que se enriquecen cuando llegas a cierto nivel no te lo puedes gastar. Porque, o sea, este es el valle de lágrimas. O sea, gastártelo significa disfrutar tu riqueza. Eso no es... Y tienes que sufrir para merecer el paraíso. Eso es Es de pecado. las convicciones. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Vamos a hacer una breve pausa por razones técnicas. No se vaya, se va a poner mejor todavía. Así es que espérenos tantito. Regresamos. Estamos de regreso en Memorial del 2024. Conversábamos sobre Lutero y la revolución interna en la iglesia, esa revolución de la fe que él pretendía. Calvino, que también de alguna manera hablaba, sí, de una rebelión ante la iglesia y de la necesidad de que individualmente las personas sí se enriquecieran, no había nada de malo en ello. Lo que estaba mal es que solo se enriqueciese solo y no jalase al resto de la sociedad menos afortunada hacia un mismo nivel de vida para todos, que tal vez me sonaría al paraíso terrenal, tal vez, no sé, tú nos lo dirás. Lutero, una revolución espiritual interna en la iglesia. Calvino, otra forma de plantearse a nivel social el desarrollo económico. Sobre todo porque Calvino, como bien dice, lo plantea socialmente, hay que trabajar para... Esa es la única forma en la que en verdad alabas a Dios, trabajando, y alcanzando la riqueza y ayudando a los demás a alcanzar esa riqueza. La revolución de Lutero es una revolución de fe en la cual no solo debes ignorar al Papa y leer la Biblia, sino que debes interpretarla. Tú mismo, como creyente, como buen católico, debes leer la Biblia para darle tu interpretación. Entonces, como Dios te dé a entender, parafraseando, pero entonces hay tantas ideas de Dios como ocurre hoy día y como ocurrirá dentro de los próximos 500 años, por lo menos, que hay tantos dioses como seres humanos porque cada uno tiene su concepción de él, y eso a la postre pues genera conflictos. Yo siempre he dicho, he pensado que toda religión por naturaleza es excluyente. Si no crees en lo que yo creo, tú estás en el error. Si no sigues las doctrinas, las costumbres, los modismos, la forma de conducción, mis costumbres, tú eres plebe, tú ni siquiera eres ser humano en algunos casos, en fin, porque además todo aquel que profesa una religión se siente el elegido. Y en todo caso, pues tendríamos que decir que pues habiendo tantas religiones, pues todos somos elegidos. Pero aquí volvemos al choque otra vez
de, bueno, sí, Sobre, también tú serás elegido, pero si no haces lo que yo hago y profesas la religión como yo la entiendo, estás perdido. sobre todo cuando hablamos del mismo Dios, ¿no? Porque católicos, cristianos y musulmanes prácticamente es el mismo Dios. O bueno, más bien, judíos, católicos, cristianos, católico, cristiano y musulmanes. Es el mismo Dios. El profeta Muhammad lo que hace es, influido por los judíos, dado que era un mercader de su época, se vio influido por convivir con cristianos, con judíos, y entonces fue a predicar a la Meca sobre Dios. Pero el Corán prácticamente te habla de Abraham, de todos De los personajes los personajes bíblicos y bíblicos. su desarrollo. Bueno, este es solo un ejemplo de cómo también hay intelectuales y hay revoluciones en otros sectores de la sociedad tan poderosos como un gobierno, que en sí constituyen un gobierno, particularmente en esa época como la Iglesia Católica. Brevemente, ¿qué fue el destino de Lutero y de Calvino para dar continuidad a los regímenes, llamémosle, más actuales? Pues vivieron encerrados en cada quien en su casa, digamos, o sea, no fueron sometidos por la Inquisición, pues No los persiguieron. sí los persiguieron, pero vivían protegidos por los reyes que rechazaron al Papa. Bueno, A esto se suma la contrarreforma, que es lo que veníamos diciendo de las ideas. Carlos V genera, ya se había instaurado la reforma, que es con Lutero, la reforma religiosa, y Carlos V genera una contrarreforma que es prácticamente ignorar completamente lo que había dicho Lutero y quedarse en el feudalismo en el que estaba. Esto genera que, por ejemplo, pasa la conquista de México, está el virreinato en México, y con las ideas de la independencia, cuando por fin ya Fernando VII, perdón, el rey de España, lo obligan a firmar la Constitución de Cádiz, en la que ya todos son iguales ante la ley. Aquí en México dice, pues vamos a continuar con la contrarreforma y pues cómo es posible que mestizos, criollos e indios seamos iguales ante la ley. Eso no es posible, así que y ahora los sí. de color. Y los de color, ahora entonces ahora sí conviene independizarse de España, porque no puede ser que todos seamos iguales ante la ley. Para dar un paso atrás involutivamente y seguirse con las costumbres de las castas y los privilegiados y los de abajo que ahí se quedarán. Así es, y podemos decir, pues sí, pero es que la independencia como es de Iturbide y es el traidor, pues por eso pasó así. Sin embargo, los sentimientos de la nación de Morelos, escritos por Quintana Roo, te dejan claro que la idea es la misma. Bueno, antes de ir a México, y prácticamente en el siglo XX, pues que para dar continuidad a donde nos quedamos, Revolución Francesa, Nietzsche con esa idea de Dios ha muerto, eh, cómo evoluciona la concepción del poder y los intelectuales que emprenden luchas ideológicas después de la Revolución Francesa. ¿En dónde te vas a ubicar? ¿Alemania? En Alemania, en 1848, es cuando se genera la revolución más importante que sigue en boga hasta actualmente. En febrero de 1848 se publica el manifiesto del Partido Comunista. Ese mismo año es derrocado el rey en Francia y a la postre tendremos al emperador Napoleón III, pero empiezan a haber revoluciones por toda Europa proletarias que empiezan a pedir comunismo, ¿no? Sin embargo, Otto von Pero todo el Bismarck, mundo piensa que el comunismo es ruso o de la Unión Soviética. por a eso voy, lo que pasa es que los comunistas muy auge en Alemania, porque ahí es donde escribió Marx, Marx era alemán, eh, se forma la primera internacional donde Marx estaba ahí mismo y empieza la lucha proletaria, pero Otto von Bismarck unifica a los pueblos alemanes, da un golpe de estado y funda Alemania, pero es una revolución burguesa. Por lo tanto, los comunistas dicen, pues el comunismo es un sueño de opio, por lo tanto hay que seguir En la lucha. en la lucha, pero de acuerdo con las reglas de la burguesía. Y entonces empiezan a pedir sindicatos, menos horas, este, y un trabajo justo, digamos, que me permita vivir bajo tus propias órdenes, ¿no? Digamos, o ¿Quiénes reglas. eran los ideólogos en esa época? En esa Marx. Marx, Engels,
básicamente eran los más importantes. Pero entonces, como esto fundó la socialdemocracia, que fue esto, básicamente, que es jugar bajo las reglas del burgués, va creando a sus nuevos ideólogos, que son Lenin y Trotsky, por ejemplo, en Rusia. Trotsky era muy amigo del liberalismo norteamericano y Lenin era muy partidario, muy certero de Marx. Y por eso le molestaba la socialdemocracia, porque decía, el proletario no puede jugar bajo las reglas del burgués. O sea, el punto es tomar los medios de producción, crear el Estado comunista y se acabó. Deshacernos del burgués. Así es. Otra vez la lucha del quítate tú para ponerme yo. Que fue Yo lo que que nunca fue, he tenido nada. que fue lo que fue la Revolución Rusa. Y si te dejo ahí, pues nada me garantiza que me hagas justicia o que mejores mi nivel de vida, puesto que todo lo que hemos visto a lo largo de la historia es tu explotación. Sobre todo, Lenin tuvo la fortuna, la fortuna de que Rusia entrara a la Primera Guerra Mundial, una guerra que Lenin había vaticinado, es decir, los poderosos se han repartido el mundo, ya no hay nada que repartir, pero todavía quieren más, entonces es una guerra inminente. Sí, se van a arrebatar por la fuerza lo que uno y otro quieren. Sí, a los que van a mandar la guerra es a los proletarios. Proletarios, no, no vayas, no vas a sacar nada, solo vas a morir y ya. Los que realmente van a obtener más poder son los poderosos. Mejor vuélvete comunista, hay que llevar a cabo la revolución internacional. Y tomemos el poder. Tomemos el poder, todos los proletarios del mundo. ¿Y cómo le fue a Alemania y cómo le fue a Rusia? Hay unos años de diferencia entre Alemania y su fundación y Rusia y su revolución. Alemania tuvo el error de ser quien puso a Lenin en el poder en Rusia. Vale. En la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía el frente oriental y el frente occidental, estaba peleando en el occidente con Francia y el oriente con Rusia. Y lo único que realmente pedía el zar ruso era, una vez que acabe la guerra, es decir, que venzamos a los alemanes, porque eso terminó siendo la Primera y Segunda Guerra Mundial, todos contra Alemania. Yo me quedo con Constantinopla. Eso es todo lo que pedía el zar. A cambio, yo pongo 20 millones de muertos. Y en esa Primera Guerra Mundial, y de cara, bueno, ya nos decías que Marx y los ideólogos, para convencer a la masa de ir a la guerra y de sostener un régimen que obliga a su pueblo a morir en nombre suyo y de la nación sin nada a cambio. En ese entonces los ideólogos realmente eran partidarios del nacionalismo, hay que morir por algo que sea más importante que tú, o sea, la patria. O sea, pensemos en la Ilíada y pensemos en los discursos de 1900 y no es nada distinto, ¿no? O sea, vive mucho, muere joven y deja un cuerpo hermoso. Y muere por la polis. Era exactamente lo mismo. Entonces Alemania cae, pero justo antes de caer en 1916, En la guerra. en la Primera Guerra Mundial, ayuda a Lenin a cruzar de Suiza a través de Alemania para llegar a Rusia, y entonces que se lleve a cabo la revolución bolchevique e instaurarse en el poder con la condición de que una vez que estés en el poder vas a firmar la paz con el Kaiser. Cosa que pasó en 1917, el zar manda a sus soldados a matar a la gente que viene a reclamar porque no hay comida. Sin embargo, los soldados también se están muriendo de hambre, entonces no les voy a disparar porque yo también tengo hambre. Pues díganos qué vamos a hacer entonces. No, pues abdicó, ¿no? Entonces abdicó en su hermano rechazó, se creó un pequeño parlamento. Sin embargo, Lenin ya estaba en Alemania, en Rusia, y ya estaba diciendo vamos a tomar el poder, es hora de la revolución y bla bla bla. Se instaura en el poder, se crea la Unión Soviética. Otro ideólogo que toma el poder. Otro ideólogo que toma el poder, pero volvemos a lo mismo, si no piensas como yo, muerte. Como en la Inquisición, o sea, no piensa lo que la iglesia, pues quémelo, ¿no? Y no obedece lo que mandata. Así es. Por eso Rusia tuvo una guerra civil de 1917 al 22, cuando por fin se funda la Unión Soviética. Pero ¿qué pasó con el resto de los países que participaron en la guerra? Porque me parecería un tanto cuanto reduccionista pensar que solo esa Primera Guerra Mundial fue entre Alemania y Rusia.
No, no, naturalmente está el triple entente, pero realmente quien está peleando con Alemania es Francia. Francia es la que está realmente peleando directamente con Alemania. Rusia seguía siendo un imperio en pleno 1916, Feudal. feudal. O sea, realmente con una potencia del tamaño de Alemania, que nació siendo potencia industrial, era imposible que le ganara. No tenía tecnología. Lo que hizo Rusia fue poner los muertos. La negociación que tuvieron ingleses, franceses y rusos fue: tú pon los muertos y nosotros los acabamos. Se entretén a Alemania para que pues, Y los muertos de la más baja clase social, los los pobres. campesinos. Válgame Dios, para variar, ¿no? Como en México. Bueno, vamos a acelerar un poquito más porque hay otros intelectuales y otros regímenes dignos de analizar. Eh, bueno, finalmente se consolida Rusia y tiene largos años de desarrollo, ¿o qué ocurre con Rusia? Porque tenemos la continuidad de esa primera guerra en la segunda, y Alemania que termina derrotada y le quitan parte de territorio, le queda endeudada, queda Es la destrozada. semilla de la Segunda Guerra. El Tratado de Versalles fue la semilla de la Segunda Guerra. Entonces está ahí el germen del resentimiento, y ya que hablamos de líderes, yo no sé si dictador, pero sí se le parece, surge Hitler, que yo no sé cómo, todavía no termino de entenderlo. Puedo más o menos intuir que con un país derrotado, él logra inyectarles un nuevo nacionalismo, un nuevo orgullo por la patria, y aparte es muy eficaz para alcanzar el desarrollo económico hasta llegar a la Segunda Guerra, que estalla porque amablemente Hitler dice: vamos a hacer un reparto nuevo del mundo que sea más equitativo, y todo el mundo se ríe y no lo toman en cuenta, y las consecuencias las padecieron particularmente los judíos. Hay que tener en cuenta que Hitler, a pesar de ser el símbolo, Ideólogo que llegó al poder, otro. otro ideólogo, porque realmente eso es lo que fue él- mi lucha, lo que dicen es un ideario político. A él también lo vendía así: este es el ideario político, que es lo que Alemania está destinada a hacer. Entonces básicamente plantea que Alemania, al llegar tarde al reparto del mundo, debía Pues conquistar. es que venía de una derrota, ¿no? De No, la no, o primera. sea, de nacer tarde en la repartición Ah, del mundo. ya. Como Sí, nación. nació como nación muy tarde y ya no le alcanzó a los repartos del mundo. Como, Sí, sí, mientras ya España había conquistado Portugal, los ingleses que eran los reyes del mar, que ya España hasta había perdido todo con todo. Inglaterra. O sea, Alemania nació tarde, por lo tanto debemos conquistar, debemos tener espacio para respirar. Sí, porque además era un territorio pequeño. Realmente no era pequeño. Después No, de la... después de lo que le quitaron con las guerras, Sí, ¿no? le Y quitaron las deudas. pues, Polonia. O sea, dicen que, o sea, invadió Polonia porque se le ocurrió, pero realmente Polonia no existía hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Había existido, se la repartieron, después se quedó dentro de Alemania, después la separaron y se reinstauró Polonia y fue repartida nuevamente en la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Rusia. Pero bueno, ¿Cómo convence Hitler a una sociedad? Bueno, sí entiendo lo que te decía, a final de cuentas una sociedad eh, con un estado de ánimo bajo, endeudado, con la humillación de haber perdido. y con los franceses en tu puerta diciéndote que eres basura y golpeándote. Sí. ¿Cómo consigue Hitler? Porque no es solo de ideología, no solo de ideología come el hombre, ¿no? Dirían por ahí algunos ideólogos. Aunque a muchos les disgustará la idea, realmente lo que hizo Hitler fue muy parecido al comunismo. Además, Hitler siempre declaró que las ideas comunistas no estaban mal. Claro, en su discurso también decía que el comunismo era el terror para una nación. Era un tanto medirle la posibilidad de: no me meto contigo hasta que esté preparado para hacerlo, No tanto eso, o o sea, no quiero problemas, o qué. no, era lo que planteas está bien, pero no a través de los medios que tú dices. O sea, el burgués es indispensable, no lo puedes quitar. Entonces,
el proletario está, pero si yo, Estado, le puedo dar todo lo que necesita, no hay necesidad de una revolución, que es lo que decíamos, la socialdemocracia. Por eso es nacionalsocialismo. Entonces, basado en esa idea, Hitler convence al pueblo alemán reiterando el nacionalismo, reiterando el antisemitismo que no inventó él, generando que la gente nuevamente fuera cohesionada, señalándote a un villano, los traidores de noviembre, decía, los que firmaron la paz con Francia. Entonces la gente vuelve a unirse, le quita sus cosas a los judíos, a los extranjeros, les empieza a dar trabajo a todos, todos empiezan a ganar dinero, empieza una bonanza económica para Alemania una vez que toma el poder en el 33, basada en la guerra, una carrera armamentística que Alemania llevaba de calle a casi toda Europa. ¿Qué es lo que provoca? Que una vez declarada la guerra, Francia e Inglaterra le declaran la guerra el 3 de septiembre del 39, pero no mueven a sus soldados, que es lo que llaman los historiadores como la guerra falsa, ¿no? Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania por haber invadido Polonia, pero no se mueven tropas, no hay batallas ni nada. Lo Porque dejaron avanzar prácticamente con no, su guerra pero es que relámpago. le tenían tanto miedo que era así. Además, en ese entonces estaban peleando tres ideologías en boga: la democracia francesa y norteamericana contra la dictadura fascista que era Italia y Alemania, más la dictadura del proletariado que estaba en Rusia. Y había otra dictadura en España, con Franco. Sí, pero era más o menos, No, no más neutral. no solo más neutral, sino que estaba catalogada como dentro de los fascismos, ¿no? Digamos que, aunque no lo decían que era aliado de Hitler y de Mussolini, pero Franco nunca se metió a la guerra. Eh, entonces están estas tres ideas en boga. Stalin decía, es que los fascistas se van a unir con los demócratas porque están en contra de la lucha del proletario y se van a unir para derrotarnos. Mientras que los de Estados Unidos, los demócratas, decían, es que el fascismo y el comunismo son dictatoriales, por lo tanto se van a unir para acabar con la democracia. Entonces, todas esas tres ideas eran las que estaban en boga. Ideologías también. Ideologías que al final... O discursivas los planteamientos como para convencer a quienes iban a mandar al frente a morir en su nombre y en su beneficio. Así es. Al final, los que se terminaron uniendo fueron los comunistas y los fascistas. Pero lo que pasó es que todo es un juego de interés. Lo que pasó es que Hitler quería evitar tener un frente oriental mientras conquistaba Europa. Porque una vez que conquistó el frente occidental, Francia le duró un mes en batalla, Inglaterra también. Una vez que se sintió seguro, ahora sí vamos contra Rusia. Y entonces ya había... Se les atravesó el invierno. Sí, incluso Estados Unidos realmente no iba a ingresar a la guerra. Pues ya Hitler cometió el mayor error del mundo, que es ir a meterse a Rusia. Y pelear en sus condiciones. Digo, los rusos pues, están acostumbrados a su clima y los alemanes no. Pero aparte hay otro error que comete Hitler, que es ir en auxilio permanente de Mussolini, que había invadido África, si mal no recuerdo, la parte norte de África. Yo no sé para qué, si estás peleando por Europa te vas a meter a África. Entiendo el poderío y la riqueza. Era parte de las colonias, estaban peleando las colonias francesas e inglesas en África, nada más. Sí, pero primero domina la cabeza y ya después te expandes sobre el resto. Lo que pasa es que Hitler, al ser pues, digamos, el hegemónico de una nación como Alemania en esa época, que te digo, era la potencia industrial, pues Mussolini era su gran amigo y le encargaba las cosas pequeñas: invade Grecia, invade Sí, pero lo hace Yugoslavia, mal. África, y pues, los soldados italianos se rendían al primer sonido de batalla, ¿no? O sea, nos disparan, nos rendimos, ¿no? Bueno, mala elección. Termina la guerra muy mal para Alemania y otra vez pierde territorio, queda endeudado y todos los avances que en cuestión de nacionalismo y de desarrollo económico había logrado Hitler se van al piso. Sí, y otra vez vuelve a quedar todo entre dos ideologías: la democracia occidental contra el comunismo ruso. Y además Alemania se divide en dos. Esa es la gran muestra de esa lucha. De ese divisionismo ideológico, ¿no? Sí, lo que plantea uno, lo que plantea otro, que es muy curioso.
Khrushchev después viajando a Estados Unidos y fascinado con Estados El Unidos, sueño americano. empieza a instaurar varias costumbres norteamericanas en Rusia, como por ejemplo se contaba que viajó a Disneylandia y quería un café, se metió a una cafetería y no había nadie que lo atendiera, y se dio cuenta que era para que tú te sirvieras por ti mismo, ¿no? Entonces dijo, esto es el comunismo en su máximo expresión, ¿no? Entonces, No, es es, que no conocía el mercado, pues, ¿no? claro, Porque hoy tú vas a cualquier restaurante y tienes que servirte tú mismo y además recoger tu charola y llevarla a la basura y casi casi ir a lavar los platos, ¿no? Cuando se supone que tú vas a un restaurante para que te sirvan porque no te quieres tomar la molestia de hacer eso. En fin, me recuerda también algún mundial de fútbol, el de México 86, el segundo, eh, que vino una fanaticada china, si mal no recuerdo, y después de terminados los partidos, los chinos acostumbraban recoger la basura y llevarla a los botes, aunque no fuera suya, y todo el mundo se quedaba, qué educados son los chinos. Y yo me quedaba pensando qué domesticados los tienen, porque para eso el Estado paga y da empleo a gente que se encarga de hacer el aseo y le están quitando el trabajo a los pobres, ¿no? Pero en fin, ese es un chascarrillo cierto, pero es de alguna manera simpático el asunto, pero esconde algo de perversidad. Terminamos la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ideólogos surgen en Alemania para levantarla, si es que se levantó? Bueno, en el entendido de que está dividida por el muro y por dos ideologías. no se crea una nueva ideología, sino el análisis de las ideologías en boga y lo que provocó el nazismo, digamos. Nace la escuela de Frankfurt con Habermas y Weber como los grandes ideólogos, Max. Max Weber, de los máximos ideólogos de esto, y lo que se dedican es a ver por qué nació el nazismo en Alemania y qué pasa con Rusia y Estados Unidos. Eso es lo que prácticamente se dedica. Pues un tanto cuanto a ver en por qué perdimos, ¿no? En qué No fallamos, tanto. y qué hace a estas potencias tan especiales que son las que dominan el globo y nosotros que pues prácticamente ya teníamos Europa, nos caímos. Pues todo es prácticamente por las ideologías y realmente las ideologías que salieron triunfantes de la guerra, que fue el comunismo, terminó perdiendo con la idea del liberalismo, ¿no? Sin embargo, el mundo libre al que pasamos a vivir una vez derrotada la Unión Soviética, pues fue cada vez en picada, ¿no? Digamos. Pero es que es bastante paradójico, ¿no? Se cae el muro de Berlín, Alemania se unifica, pero tiene que lidiar porque el lado capitalista es más pudiente que el otro y además ya esa división ya se había centrado como diciendo, no, pues aquellos apestan porque son comunistas o son tienen esas ideas y de este lado capitalista pues mejor la propiedad, lo que es mío y no lo voy a compartir, etcétera, etcétera. Y paradójicamente después cae el muro, de que cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética. ¿Sí? Sin embargo, en Alemania algo que heredó Hitler fue el nacionalismo y sí, al El principio amor por la el patria. amor por la patria, pero no solo la patria, sino el amor por Alemania, que era más que nada, ¿no? O sea, deja tú el nacionalismo en otros países, aquí somos alemanes. Sí, 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 no es genérico, pues. Ajá. Entonces, una vez que cae el muro de Berlín, sí, algunos eran como que recelosos ante el comunista, o del que estaba del lado del comunismo, pero al final de cuentas pues, todos somos alemanes, entonces vamos a levantarnos juntos. Y bueno, antes de la pandemia y antes de la invasión rusa a Ucrania, Alemania prácticamente ya tenía controlada Europa. El Banco Europeo tenía su sede en Alemania, la tiene todavía, pero después de tanto la pandemia como la invasión a Ucrania, pues Alemania, después de que les cortan el gas y los energéticos, pues como que yo me pregunto a veces teoría descabellada, dirán algunos, pero yo creo que Estados Unidos alentó este conflicto entre Ucrania y Rusia no para ablandar a Rusia o ponerla en crisis, sino para que la Alemania se cayera y Europa fuese el desastre que es hoy día. En fin, teorías van, teorías vienen. Vamos a hacer un segundo corte, vamos a aterrizar con lo que ha ocurrido en nuestro país, los ideólogos de esta nación, el periodo actual y lo que nos aguarda.
de cara al 2024 y los años por venir. Regresamos en un momento.